se clasifican, tienen nombres propios en las cuales nosotros las podemos identificar, ¿sí? ¿Y cuáles son esos nombres? Es eso que tienen ahí en los primeros, donde dice reacciones, se pueden clasificar en exotérmica, endotérmica, reversible, irreversible, ¿sí? De desplazamiento simple, de síntesis, desplazamiento doble, ¿qué más? De óxido de reducción, ¿sí? Todo eso son clasificaciones de todas las reacciones. ¿Y cuáles son esas? Son las que vos ya conocés, ¿sí? Solamente que ahora, en vez de yo decirte, realice el óxido de calcio, por ejemplo, ¿sí? Y yo sé que el óxido de calcio, ¿qué voy a hacer? El calcio más oxígeno, pongo el calcio y el oxígeno, ¿sí? Hacían el intercambio de número de oxidación, 2 y 2, listo. Equilibramos, como siempre, y un 2 acá. Esa es una reacción, ¿sí? Que yo sé que ustedes la conocen como óxido de calcio, que yo les decía, pero ahora yo no te voy a decir así. Lo que yo te voy a decir, realice la síntesis del óxido de calcio. ¿Qué quiere decir? Siempre cuando te den el final es el producto. Es lo que vos tenés, producto. Es lo que vos obtenés. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, profe, lo mismo. Sí, pero ahora te ponen una palabrita que se llama síntesis, ¿sí? Una reacción de síntesis es cuando se combinan dos reactivos o más, pueden ser tres, pero que el producto sea uno solo. Por ejemplo, síntesis del amoníaco, por decirte, ¿sí? El amoníaco, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo era el amoníaco? ¿Se acuerdan la fórmula? NH3. ¿Cuál? No. No escuché. NH3. Bien, el NH3 es mi producto. Vieron que yo les decía, la palabra, ¿sí? Les va a dar el producto, el final. O sea, yo necesito que eso me expliquen ustedes en la reacción de síntesis. ¿Qué quiere decir de síntesis? Recién lo define y también lo tienen ahí en la teoría. Que cuando se unen dos reactivos y forman un solo producto. O sea que, profe, acá ¿quién se unió? Se unió el nitrógeno más el hidrógeno para formar el amoníaco. Eso ustedes lo conocían como hidruros o hidrácidos, ¿sí? Ahora, mirá, le llamo síntesis del amoníaco. Entonces vos tenés que en tu cabecita, te dice síntesis de amoníaco, tenés que hacer la reacción. Como toda reacción química, debo equilibrar 2 nitrógeno, y acá pondríamos un 3. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuándo son reacciones reversibles o irreversibles? También les dice, ¿sí? Es lo reversible, ¿saben lo que quiere decir? Que puede volver atrás. Ajá. O sea que va y viene, digamos. ¿Y a dónde va ese va y viene, chicos? ¿A dónde hicieron ustedes con todas las ecuaciones químicas que hicieron? ¿Dónde hicieron ese ida y vuelta? Que yo pueda juntar al producto y que se me forme esto. Porque esta, por ejemplo, es del reactivo hacia el producto. Yo no puedo juntar al amoníaco para separarlo y que me dé el nitrógeno y el hidrógeno. Eso no se puede porque es un gas y el gas es volátil, se vuela. Entonces yo no puedo agarrar a todo el gas para que se vuelva a lo que yo hice. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay de reactivo a producto, ¿sí? Es cuando es solamente el producto no puede regenerarse o romperse o lo que fuese para volver a hacer lo que era el reactivo. Pero sí hay reacciones
que tienen esa doble flechita. ¿Qué quiere decir? Que lo que se formó en el reactivo, perdón, lo que reaccionó en el reactivo y se forma en el producto, ¿sí? Ida y vuelta, ¿sí? Se pueda formar. ¿Ya dónde hicieron eso ustedes? ¿Dónde hicieron esas reacciones así? En la ionización. ¿Y quiénes ionizaban? ¿A quiénes? A las sales, a los ácidos, A las sales, a los ácidos, ¿a quién más? hidróxidos. A los hidróxidos. Bien, todas esas son reacciones reversibles, reversibles, perdón, ¿sí? Eso quiere decir que es un ida y vuelta. Vieron que ya lo saben, ¿sí? No son reacciones nuevas, sino que ahora le ponen palabras, porque lo que la facultad les va a tomar es eso. Les va a decir una palabra y ustedes tienen que hacer la ecuación. Ustedes deben saber la ecuación. ¿Estamos? Y exotérmica, ¿a qué suena, chicos? Exotérmica. Es la que libera calor. Bien, exo quiere decir afuera, ¿sí? Exo quiere decir liberación. ¿Y qué libera en una reacción? Calor, ¿sí? Una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. ¿Qué quiere decir endotérmica? ¿Sí? Que entra calor al sistema para que se pueda romper esa reacción y formarse algo. Por ejemplo, la descomposición de un carbonato de calcio, ¿sí? Uy, profe, ¿y eso cómo es? Lo hicimos un montón de veces. ¿Por qué? Lo que pasa es que el carbonato de calcio, ¿se acuerdan? ¿La fórmula? ¿Sí o no? Ustedes díganme así. Algunos sí, otros no. Carbonato de calcio. ¿Qué es? ¿Qué es el carbonato de calcio? Es una sal. Bien. Para aquellos que todavía nos cuesta hacerlo de sales, a mí si la palabra me dice carbonato de calcio, ¿sí? Yo lo que tengo que tener presente, ¿sí? Es el ácido carbónico. Esto sería como calculito auxiliar nada más, chicos, ¿sí? Sobre todo para los que... Yo sé que el ato cambiamos por el ico. Entonces, si vos no te acordás, esto lo vas a tener que hacer aparte, pero yo ya no te voy a corregir esto. Yo voy a corregir lo que vos escribís acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Si me dice carbonato y es del ácido carbónico, entonces yo lo hago el ácido 2 más agua, hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. Ese es mi ácido, pero como me pide el calcio, sacás el hidrógeno y colocas al metal que te está pidiendo, en este caso de calcio, ¿sí? Entonces tengo esto, lo que a mí me interesa, lo que vos escribís. Esto lo haces por una cuenta tuya hasta que te salgan las sales, ¿sí? Entonces, el carbonato de calcio, por calor, químicamente ese circulito significa calor, ¿sí? Ingresa calor al sistema y lo que hace es romper, voy a decir así, romper a ese esquema, ¿sí? A ese carbonato de calcio, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese romper que yo hablo vulgarmente se llama descomponer, descomponer a la sal. ¿Y en qué se descompone, profe? ¿En qué se descompone? Cationes y El aniones. carbonato, no, ahí no. El carbonato, siempre todo lo que es carbonato y descomposición, es como romper a ese oxígeno, pues sí, o sea, es ir rompiendo a ver qué pasa. Es como ir disminuyendo. Si yo tengo 3 oxígenos, hay un oxígeno que se va a unir con el calcio
y forma el óxido de calcio. ¿Sí? Ahí usaste un oxígeno. ¿Qué nos quedó? El carbono y otro oxígeno. ¿Lo ves? ¿Sí o no? Profe, ¿Sí? le hago una pregunta. Ahí, para formar el carbonato de calcio. No, nada. Ya entendí. Bueno. Bien. ¿Qué me quedó acá? El dióxido de Que carbono. no tengo acá. Me quedó el carbono y oxígeno. 2 oxígenos, porque usaste uno. Entonces lo que se forma es el dióxido de carbono. Por eso decía que se rompe esa estructura. Cuando es una descomposición. Esto se llama descomposición. ¿Sí? Entra calor, ¿sí? Rompe a la estructura y me libera en el óxido y en el dióxido, que es un gas. Pequeños. Van a ver que ahora, sobre todo a la gente que ahí vamos con las reacciones, que yo partí de una sal y mirá lo que obtuve. Tuve un óxido y un gas, ¿sí? Que hay una descomposición, siempre va a haber un gas, chicos, siempre. Les van a dar una sal que se va a descomponer en lo que les vaya pidiendo, ¿sí? Eso es otra clasificación de reacciones, ¿sí? Son las descomposiciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí tienen otro ejemplito, quiero ver qué más. Bien. Y después de combinación y síntesis ya les dije, y quiero las de descomposiciones. Y ahora sí, vamos a ir a unas que son de desplazamiento. ¿A qué suena desplazamiento? Moverse. Mover algo, digamos, desplazar a alguien. Es como yo lo saco al Juli y el Juli viene en mi lugar y da la clase. Estaría buenísimo, Juli. Claro, obvio. Y yo descanso. Yo escucho así. Es desplazar a alguien, ¿sí? Es sacar a alguien. Nosotros vamos a sacar a alguien. ¿A quién vamos a sacar? Iba a ser un chiste, pero mejor me calmo. Yo ya voy desplazando un montón de alumnos, chicos. Voy eliminando un montón ya. Pero la idea nosotros, la reacción es desplazar a elementos. ¿Y cómo es eso, profe? Fíjense ahí en la teoría y quiero que me sigan. Hay un cuadrito, ¿lo ven? Sería en la página 335 o en el PDF 325. ¿Están todos ahí? Sí. Bueno, qué bostezo, el sueño. Bien. Ese cuadrito, ¿qué me quiere decir? ¿Quién desplaza a quién? Ustedes fíjense, a partir del hidrógeno para arriba, ¿sí? Son los elementos que se desplazan para cambiar, digamos, a donde está el metal, pasa hidrógeno, por ejemplo. Ya van a ver en ejemplito. Yo quiero que sepan que este cuadrito lo tienen que saber, porque no es de, profe, ¿y quién desplaza a quién? Bueno, todo lo que está por arriba del hidrógeno, el plomo, el estaño, el níquel, el cobalto, el cadmio, el hierro, el cromo, el zinc, el manganeso, el aluminio, el magnesio, el sodio, el calcio, el potasio y el litio, desplazan al hidrógeno, ¿sí? Y todo lo que está por debajo del hidrógeno, en realidad no lo desplazan a él, sino que el hidrógeno desplaza esos metales. Es al revés, como siempre. Acuérdense que la química es así. Y todo lo que sea con plata, ¿sí? Cuando se forma en el producto,
se le llama precipitado, es que se va hacia el fondo, ¿sí? Los que han trabajado en el laboratorio es lo que se llama espejo de plata, ¿sí? Son metales muy pesados que cuando se combinan se ve y se van al fondo y precipita, se dice. Con la plata se llama espejo de plata, con el bario es un precipitado blanco, ¿sí? Que también lo tienen ahí en la teoría. Yo les voy recordando porque a mí lo que más me interesa es ir a hacer las reacciones, ¿sí? Porque es mucho palabrerío, como verán, pero en el momento es una sola reacción. Recuerden que en la química, cuando a ustedes les dicen justificar por qué es una de síntesis, por ejemplo, entonces ustedes lo que hacen es la ecuación y decir por qué es de síntesis. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¡Yujú! Sí, profe. Bien. ¿A quién también desplazan? ¿Vieron que está los halógenos? ¿Se acuerdan en qué grupo están los halógenos? Los metales. Bien. ¿Y en qué grupo? ¿Cómo están ordenados? ¿Se acuerdan? 17. Pero, ¿y cómo están? El Del más orden. ¿Quién está primero? electronegativo. Ah, el ¿Quién está flúor. primero? ¿Cómo? Flúor. Flúor. El flúor y después ¿quién viene? El cloro, Cloro. Y después, bromo Bromo y yodo. y yo. en ese orden se desplazan. Eso quiere decir que el yodo no desplaza a nadie. El flúor desplaza al cloro, al bromo, al yodo. El cloro desplaza al bromo y al yodo y no al flúor. El bromo desplaza al yodo y el yodo no desplaza a ninguno de ellos. Eso se llama desplazamiento, ¿sí? Que van a ver enseguida en un ejemplito. Yo es porque las quiero mencionar a todas, ¿sí? Hay desplazamientos que esos son los más sencillos, cuando son de metales y no metales, son los más sencillitos. Pero hay otros desplazamientos que se llaman desplazamientos dobles. Esos desplazamientos dobles es cuando vos tenés, por ejemplo, una sal y un oxidrilo. Y vos decís, ¿qué se forma del otro lado, profe? Se va a formar una sal y otro oxidrilo, pero cambiando los metales. Ahí sí vas a cambiar los cationes y aniones. ¿Sí? Por eso se dice de doble desplazamiento, porque desplazás a dos elementos. ¿Sí? Ya van a ver los ejemplos. También tenés de doble desplazamiento cuando vos tenés una sal y un ácido, por ejemplo. Entonces, si hay una sal y un ácido, también es un desplazamiento doble. ¿Estamos? ¿Sí? Yo les voy diciendo todo lo que tienen ahí en la teoría, para que no se me asusten. Hay sales que son solubles y insolubles. ¿Qué quiere decir eso? Que se solubiliza en el agua o son solubles, poco solubles en agua, pero sí en otras sustancias. ¿Sí? Pueden ser en alcohol, en cualquier otra sustancia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las que tienen que saber ustedes y que forman precipitados? Las que tienen en esa página, que sería la 337 o en el PDF 327. Por favor, subrayen. ¿Vieron a donde dice sales insolubles? ¿La ven? Yujú, yujú, yujú. Sí, profe. Sí, profe. Bien, subrayen ese cuadrito que es importante para que después ustedes puedan saber cuáles son los solubles, los poco solubles y los insolubles. ¿Ve que tienen un cuadrito ahí? ¿Cuáles son los solubles? More, ¿lo tenés ahí? More, More. Sí, profe, pero ¿en qué parte está? ¿Solubles o insolubles? En el cuadrito que dice soluble, poco soluble e insoluble. Tiene los tres.
Ese que tiene unas líneas, unas flechas, digo. No es un cuadro. Es en la página 38 del cuadernillo impreso. Ah, bien. Ujú. Sí, profe, acá está. Ah, bueno, ya. Esto lo tenemos que saber, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los solubles, chicos? Todos los nitratos con que se combinan, todos son solubles. Los nitratos, los acetatos es un compuesto orgánico. Los sulfuros, pero mira que sulfuro, no todos. Los que se combinan con el litio, el sodio, el potasio, el catión amonio, el calcio, el estroncio y el bario. ¿Sí? Ahí les voy a enseñar una memotécnica, así como para ustedes. ¿Cuál es lo más soluble? Acuérdense del señor Vaca, con B larga. ¿Por qué señor Vaca? Porque está calcio, estroncio y bario. ¿Lo ven? Es como una memotécnica para acordarse con quién los sulfuros son, digamos, solubles. ¿Sabían? Los sulfatos, todos los sulfatos, excepto el sulfato de bario, chicos, porque el sulfato de bario forma precipitado, que eso es lo que yo les decía que se iba al fondo, ¿sí? El más, ahí les ponemos en pocos solubles. ¿Cuáles son los pocos solubles? El calcio, el de la plata y el del mercurio. Porque generalmente, ¿se acuerdan que recién se los dije? La plata forma precipitado, el que se va al fondo y es el espejo de plata. Entonces, cuando se une con cualquier anión, generalmente forma, ¿sí?, ese precipitado. ¿Y con quién no son insolubles? El bario, el estroncio y el plomoso. El plúmico por ahí sí. Bien, pequeños. ¿Me van siguiendo la teoría? ¿Se va entendiendo? Me van a decir que no, porque seguro que es todo nuevo, pero en realidad es darle el nombre a los compuestos. Ahora vamos a hacerlo, quédense tranquilos. Pero me van siguiendo la teoría para que después le peguen una leidita. No me contestan. Bueno. Sigo. Y yo les digo la palabra neutralización. ¿Qué quiere decir eso? Neutralización. Que forman agua. Sí, mira, me quedé como, pero no. ¿No es cuando se liberan Neutralización. todos los hidrógenos, los oxidrilos? No, el hidrógeno es cuando es la liberación de un gas, por ejemplo. Neutralización es cuando han tenido acidez, ¿ustedes? Yo tengo una Sí. que ni les cuento. Y sobre todo después de una resaca, así me han contado. ¿Y qué hacen después de una Sí. resaca? ¿Qué toman? Yo no basal. Agua. Aparte de eso, ahí lo dijo su compañera. ¿Qué toman? Agua. Mucha agua, porque recién decía su compañera, se forma agua, profe, sí, se forma agua, pero lo que vos estás neutralizando es el ácido con la base que tiene el alcohol. El alcohol es una base, chicos, porque tiene un grupo oxidrilo, ¿sí? De tanto alcohol, en realidad no es de tanto alcohol, es la mezcla de alcoholes que ustedes hacen. Si, por ejemplo, tomás cerveza, tomás toda la noche cerveza, te puedo asegurar que tu organismo se va a acostumbrar y no te va a dar esas resacas, ¿sí? Si no estás acostumbrado, obviamente que sí. Pero si vos tomás cerveza, después le mandaste whisky,
después le mandaste vodka, qué sé yo, o un trago, y mezclas eso, ahí sí, olvídate, ¿sí? El más, te voy a dar un secreto antes de que te la resaca. Si vos querés tomarte todo el alcohol que vos quieras y hacer la mezcla que vos quieras, hacé lo que quieras. Pero cuando ya digas basta y ya sentís que ya no podés ni de vos mismo, lo mejor para bajar la acidez de esos alcoholes es tomar así, pero mirá lo que te estoy diciendo, así de Fernet. El Fernet es el que baja, ¿sí? Y tiene hasta la misma sustancia del alical, es el que baja la acidez del alcohol y no te permite que el alcohol en sangre te haga perder los sentidos y no te dé la resaca del otro día, ¿sí? Entonces el Fernet hace eso. Ustedes conocen, y sobre todo yo que tengo la sangre, todos los cordobeses toman Fernet con coca, ¿sí? Pero jamás los vas a ver en pedo. Esos pedos que los vas a ver en cualquier otro lado, no los vas a ver. ¿Por qué? Porque el Fernet bloquea a los grupos sanguíneos por el tema del alcohol y porque tiene una sustancia que es inhibidor en el alcohol en sangre. Así que ya sabes, lo último que podés tomar es el Fernet. El más, habrán sentido que dicen que el Fernet es digestivo, ¿o no? Sí. Es por eso. Es digestivo por esa razón, por las sustancias que contiene. Y si cagás vomitando todo, profe. ¿Cómo? Vomitando todo. Ay, no te escuché. Y si vomitas todo, ¿qué pasa? No lo vas a vomitar. Te puedo asegurar que no. El Fernet no te hace vomitar, sí te hace vomitar las mezclas. Cuando haces mucha mezcla, ahí sonaste. La peor mezcla es la cerveza con cualquier otra bebida blanca, por ejemplo, vino blanco que le mandé, porque te pintó. Y ahí sí, al otro día te la debo. Pero porque aumentan la inhibición, o sea, aumenta el alcohol en sangre. Eso es lo que hace, puntualmente. Bien, eso es más o menos para que se ordenen ustedes, porque van a empezar a leer y necesito que lean ese apunte, ¿sí? Porque necesito que sepan eso nada más, chicos. Solamente eso, ¿sí? Porque tienen ejemplo, no tienen que saber más nada, ¿sí? Hasta Fabricio puede contarlo, en la facultad se toma de esta manera, como el práctico que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, perdón,